Somos el Ministerio Internacional Senderos de Vida, una iglesia que desde Maracaibo, Venezuela, anhelan edificar las naciones a través de nuestras prédicas y reflexiones. Recibe este mensaje en el nombre de Jesús y permite que Él cambie tu vida. El día de hoy la enseñanza se titula agradecimiento. Agradecimiento. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? ¿Y cuántos se lo demuestran? Es importante. Podemos decir con nuestros labios que estamos agradecidos con Dios, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen, gracias Señor, estoy agradecido contigo? Fácil decirlo, ¿verdad? Pero ¿cuánto cuesta mostrarle con hechos nuestro agradecimiento? Y es necesario que le mostremos día a día cuán agradecido estamos con el Padre y de qué manera se lo vamos a demostrar con nuestros hechos, con esa búsqueda hacia Él, con ese acercamiento, con esa reverencia, con esa sumisión, con esa obediencia a Él. Escuchar su voz y obedecerla por agradecimiento, por todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. El ser humano lamentablemente se deja llevar, muchas personas se dejan llevar por la lógica y pueden escuchar la palabra, escuchar un ministro acá en este altar y la lógica humana no le permite al ser humano ser obediente, ser sumiso a la voz de Dios. Y puede estar escuchando al predicador hablando y está allí sentado y dice, no me parece. No, yo creo que eso no es así. ¿Por qué no te parece? Porque no está yendo con tu carne, con lo que tú quieres escuchar. Pero la lógica, esa lógica del ser humano, hay que declinarla, apartarla y dejar que sea el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así, solamente así puede crecer una persona espiritualmente. Puedo entender que tú seas un bebé espiritual, que tú seas nuevo, un principiante, pero si desde el inicio, desde el principio, tú comienzas a ser sumiso a lo que Dios dice, tu crecimiento va a ser mucho más rápido, vas a crecer más rápido. Por eso es que hay personas que se elevan a nuevos niveles y van como la luz de la aurora, de aumento en aumento, porque son sumisos a lo que dice Dios, aunque no me parezca. No me parece eso, pero bueno, si yo estoy aquí, vine a aprender y yo lo voy a poner en práctica. Y allí vas a comenzar a escalar y escalar. Si viniste o estás comenzando y llegaste a los pies de Cristo, te estás congregando, es porque quieres aprender, ¿cierto? Es porque quieres crecer. Entonces, para que haya un crecimiento, tiene que haber una aceptación de la palabra y luego de esta aceptación, una sumisión. Y de allí es que viene el levantamiento. Yo decreto en esta hora y profetizo que hay sumisión en cada uno de ustedes. Que ustedes escuchan la palabra, son sumisos, la colocan en práctica y van a nuevos niveles. Hay un crecimiento espiritual en el nombre de Jesús. Hay algo que siempre comento y es que no venga a perder el tiempo.
Hay muchas personas que vienen a la congregación solo por cumplir con Dios. No, ya vine, ya cumplí, me voy. Pero entonces cuando se va, sigue haciendo lo que quiere. Y lo que escuchó acá no le importa, por un oído le entró, por otro salió y sigue siendo el mismo. Así hay muchas personas que vienen, escuchan y ya, y luego siguen siendo los mismos. Y perdió su tiempo, perdió sus 2 horas, perdió sus 3 horas allí sentado, perdió de dormir en su casa, del confort, no hizo nada, no logró nada. Si usted vino a la casa de Dios a escuchar palabra, póngala en práctica para que usted pueda alcanzar ese crecimiento y esa prosperidad. Porque Dios dice en su palabra, yo deseo que ustedes prosperen, que todos prosperemos en todas las cosas, que prosperemos en todo. Dios quiere la prosperidad de tu vida espiritual, de tu vida matrimonial, de tu trabajo. Él quiere la prosperidad en tu finanza. ¿Y por qué muchas personas no prosperan? ¿Por qué están en el mismo lugar? ¿Por qué no avanzan? ¿Por qué no crecen? Por la falta de sumisión, por la lógica humana, por lo que le parece, por lo que no me parece. No, acá esto se tiene que romper. Yo le doy gracias a Dios porque desde que yo llegué a los pies de Cristo, en mi vida comenzó una transformación y fui levantándome aceleradamente. Y no es porque era yo, sino por la sumisión que hubo en mí. Y te hablo de esto no para vanagloria de mí, sino para que tú también prosperes, porque así como dice el Señor, yo deseo que ustedes prosperen en todas las cosas. Así también le puedo decir el día de hoy con toda honestidad que yo quisiera que ustedes prosperaran también en todas las cosas y que crecieran espiritualmente y que fueran a nuevos niveles, que avancen. Es mi mayor anhelo como madre, como guía espiritual. Y por eso esta introducción es necesario exhortar, animar. Mire, hay personas que vienen a la congregación y vienen y están pensando, ya me tengo que ir a las 12, tengo que salir corriendo porque tengo que hacer esto, lo otro. Los jóvenes vienen a la congregación y con el teléfono en la mano. Cuando entré vi unos jóvenes con el teléfono en la mano y jugando con juegos y los padres no les dicen nada. Tengan reverencia. Cuando traigan a sus hijos a la congregación, dígale, guarde el teléfono, estamos en la casa de Dios. Respete. No, vienen a la congregación y lo primero que le traen al niño es la tablet para que juegue, para que se entretenga. No, enseña a su hijo que a la casa de Dios se viene, antes de que comience el servicio, bueno, se viene a hablar con Dios, a ponerse a cuentas con Dios. Aproveche cada segundo en este lugar. Yo llegaba a mi congregación y no había comenzado el servicio y me olvidaba de todo. Yo me sentaba, bajaba mi rostro y hablaba tanto con Dios. Le exponía tantas cosas delante de Él. Aprovechaba cada segundo y cada adoración que escuchaba. Estaba allí hasta que iniciaba el servicio. Y no le miento. Y así tenemos que hacerlo. Después que usted entra por ese portón, por esa puerta, aproveche cada segundo en la presencia de Dios. Porque cómo nos distrae el mundo allá afuera. A los jóvenes, cómo los distrae el mundo con esos teléfonos. Entonces entran en la casa de Dios y están con el teléfono. Y yo le digo a las líderes, con toda autoridad delegada por Dios, el que usted vea con un teléfono y jugando en la congregación, llámele la atención. Llámele la atención y dígale, si usted vino a jugar con su teléfono, vaya allá afuera. Porque a la casa de Dios se viene a buscar la presencia de Dios.
Y me perdona por la exhortación, pero es necesario que tengamos reverencia y que seamos agradecidos. Enseñemos a nuestros hijos, aún aquellas personas que vienen por primera vez, enséñenle cuando ya vengan en camino lo que tienen que hacer cuando lleguen a la casa de Dios. Tenemos que instruir al pueblo. Ya basta de llegar a la casa de Dios y hacer lo mismo que hacemos allá afuera. Vamos a prestar atención y vamos a crecer. Dios quiere que crezcas. Dios quiere que te esfuerces más. Y una manera de ser agradecido con Dios es dedicarle a Dios, sobre todo cuando estás en este lugar santo, dedicar todo tu tiempo al Señor. Hablando del agradecimiento, tengo por acá una definición de agradecimiento. Y dice así: agradecimiento se considera una actitud de reconocimiento hacia Dios por su amor y misericordia y bendiciones, y de una persona para con otra. O sea, es la actitud de reconocer tu amor. El agradecimiento es una actitud de reconocer el amor hacia esa otra persona o hacia Dios por lo que Él ha hecho por ti o por lo que esa persona ha hecho por ti. Dice acá que es una actitud, y actitud es el comportamiento que debe tener una persona ante las diversas situaciones que se le presentan. La actitud, ¿cómo me debo comportar yo? Si yo soy agradecida con Dios, si soy agradecida con la pastora, si soy agradecida con mis hijos, con mi esposo, con mi hermano, ¿cómo tengo que actuar yo delante de esa persona? Una persona agradecida busca la manera de recompensar, de corresponder a lo que Dios o otra persona ha hecho por ella. Cuando tú estás agradecido, vas a buscar la manera de recompensar, vas a buscar la manera de corresponderle a esa otra persona o a Dios de la misma manera o aún más, de darle más de lo que esa persona te ha dado. Nosotros siempre cuando damos algo, estamos esperando que los demás nos den. No, al contrario, vamos a trabajar con el agradecimiento más que con la espera. ¿Sí van conmigo? Antes de si yo voy a honrar a la pastora Jacqueline, antes de yo esperar que ella me dé, tengo que buscar la mejor manera de cómo honrarla yo a ella, porque estoy agradecida por cómo ella se ha comportado, por cómo ella ha actuado en mi vida. Siempre esperamos, yo estoy dando para recibir. No, sea agradecido tú, cada quien verá si será agradecido o no. Yo soy agradecida con Dios. Y si tú, por ejemplo, las ujieres, aún los ministros, los diáconos, ujieres, están agradecidos con lo que Dios ha hecho con cada uno de ustedes. Ustedes no tienen que ver con la otra persona. Si el otro viene, si el otro sirve, si el otro da, si el otro no da, si uno hace, si el otro no hace. Cada quien tiene que ser agradecido con Dios y cada quien tiene que evaluar lo que Dios ha hecho para con él. ¿Sí va conmigo la iglesia? Ok, vamos a desglosar este tema y vamos a buscar la cita de Daniel, capítulo 4. Quiero compartir con ustedes sobre un personaje de las Escrituras muy conocido y está en Daniel capítulo 4, como les dije. Daniel capítulo 4, allí en Daniel capítulo 4
desde que inicia el capítulo, desde el verso 1, disculpen, si pueden tomar asiento, les aviso cuando vayamos a leer, porque quiero hacer un recuento un poquito de Nabucodonosor. ¿Cuántos pudieran decir que Nabucodonosor fue un hombre agradecido con Dios? ¿Quién fue Nabucodonosor? Un rey. ¿Y cómo fue ese rey? Humilde. ¿Cómo fue? A ver, ¿quiénes conocen de Nabucodonosor? Fue soberbio, fue altivo, ¿qué más? Arrogante, malo, perverso. ¿Cómo? Un impío, malagradecido, dicen por acá. Nabucodonosor tenía un imperio y este imperio de Nabucodonosor era la mayor potencia en la tierra en aquel tiempo. ¿Y qué pasaba con Nabucodonosor? Todo el pueblo, todos los pueblos y reyes estaban sujetos a él, sumisos a él, temblaban delante de él, porque este era el empoderado, el que tenía el dominio sobre todas las naciones. El hombre se puede decir uno de los hombres más pudientes, poderoso en aquel entonces. Hablar de Nabucodonosor es lo primero que viene a nosotros, un ser arrogante, soberbio, un hombre empoderado, con mucho dinero. ¿Y qué hace el dinero? El dinero lleva a las personas a esto, ¿verdad que sí? Daña, lleva a la altivez. Una persona con dinero cree que lo tiene todo, ¿cierto? Tiene el poder y los demás tienen que estar sumisos. Usted no ve un empresario y los empleados, ¿qué son para el empresario? ¿Cómo ven los grandes, el jefe, el presidente de la empresa? ¿Cómo ve a los empresarios? Por debajo. Los miran por encima del hombro. ¿Por qué? Por el empoderamiento, por el dinero, por todo lo que tienen. Ahora imagínense usted que Nabucodonosor no era solo un empresario, sino que era un rey que subestimaba, que tenía por debajo de él a muchas naciones, y donde llegaba mataba al rey y se llevaba esclavo a todo el pueblo de esa nación. O sea que él era el poderoso. Pero sabe que esta altivez de Nabucodonosor la usa Dios. Y yo estudiando la historia de Nabucodonosor y tantas cosas que pasaron con él, me fui acá a Daniel capítulo 3, en el verso 28, y dice allí: luego que Sadrach, Mesach y Abednego fueron rescatados del horno de fuego, allí habla en el capítulo 3, verso 28, dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Luego que vio salir a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego, él dice: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Él mismo había colocado una orden de adorar una estatua que habían hecho de él mismo. Y él
reconoció en este momento al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y él dice, lo bendice, dice, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice acá, y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Él estaba reconociendo, ellos no cumplieron el edicto del rey, y con todo eso y la altivez que había en él y que él podía matar, quitar, destruir, él no lo hizo. Él más bien dijo, no, bendito sea el Dios de ellos. Acá podemos ver en esta parte cómo él reconoce al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, a nuestro Dios. Y dice, por lo tanto, decreto que todos los pueblos, nación o lengua que dijeren blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Por cuanto no hay Dios, ¿qué estaba haciendo él allí? Reconociendo, ¿cierto? Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Fíjate que acá podemos notar cómo Nabucodonosor, luego de enviarlos a ellos a lanzar en este horno de fuego, y ve que nada les aconteció, que ni aún el cabello fue quemado, fue tocado, aún no olían ellos ni a humo. Él engrandeció al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Reconoció, ¿verdad que sí?, a este Dios, o a este Dios grande y maravilloso. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con él? Que él, al ver todo esto, en el momento exaltó al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Vio su poder, pero después se le olvidó. Siguió con su altivez, siguió con su poderío, pero Dios en el capítulo 4, a partir del verso 1, habla de la locura de Nabucodonosor y dice acá que él comienza a contar una visión que él tuvo. En esta visión, Dios le muestra que él iba a quedar como una bestia. ¿Se ha leído usted la historia de Nabucodonosor? Que iba a quedar como una bestia, que se iba a bañar con el rocío que iba a enviar el Señor, que iba a comer hierba del campo como los animales, y que ya no iba a estar más entre los hombres. Cosa terrible, ¿no? Después de ser el hombre aquel tan poderoso, de tener aquel imperio, después de matar, después de quitar, de destruir, de llevarse esclava a una multitud de personas, pasar a ser él como una bestia. Dios le dice todo esto, pero la altivez, la arrogancia de él no le permite aún todavía creer que esto podía pasarle a él. ¿Por qué? Porque él tenía el poder, él creía que tenía todo el poder. Mas Dios, en su infinita bondad y misericordia, leía el capítulo 4, a partir del verso 27, dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Allí le está hablando Daniel. Yo quiero que preste mucha atención. Daniel le habla luego de revelarle la visión y decirle lo que él iba a vivir, lo que iba a pasar. Dice, por tanto, le dice Daniel, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Escucha, dice así: tus pecados redime con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordia. Dios le habla a Nabucodonosor a través de Daniel y le dice: mira, si tú aceptas mi consejo, tu pecado tú lo redimes con justicia, deja de hacer el mal y comienzas a ser justo, y tus iniquidades haciendo misericordia, deja la maldad, comienza a hacer misericordia. Dice, misericordia para con los oprimidos. Y le dice, pues tal vez
será eso una prolongación de tu tranquilidad. Si va conmigo, Dios le habla y le dice lo que a él le va a acontecer, se lo muestra a través de una visión, pero también le envía a Daniel para que Daniel le hable, o sea que le estaba dando una oportunidad, ¿cierto? Le estaba dando una oportunidad, aunque ya él había visto las maravillas de Dios. Pero ¿qué pasa? Muchas personas vemos las maravillas de Dios y somos incapaces de ser agradecidos con Dios, de reconocer su poder, su señorío, su grandeza. Se nos olvida. Muchas personas vienen a la congregación y ven las maravillas de Dios y mañana se le olvida todo lo que Dios hizo. Mira, aún personas que no se congregan, que no vienen a la iglesia y ven las maravillas de Dios y van y los invitan a la congregación, les hablan de Dios o se le quieren acercar y han visto la mano de Dios. Pero la altivez, la soberbia no les deja reconocer ni agradecer las maravillas que Dios ha hecho para con él, para con ella. Y no te hablo solo de los que se congregan. Hay mucha gente allá afuera. Hay mucha gente que ha visto el poder de Dios en su vida. Ha visto cómo Dios le ha librado de la muerte a sus hijos, a un familiar. Ha visto la mano de Dios en una cárcel y llegó y lo metieron preso, lo privaron de libertad y fueron libres y no son agradecidos. Son incapaces de venir a buscar de Dios, a alabar al Señor, a darle gloria, a darle honra, a exaltarlo. El ser humano es duro de corazón. Mi esposo ahora que veníamos me decía, veía personas sentadas en la calle o por allí en la calle, él me decía qué bonito fuera o qué bonito sería que todas las personas trabajaran de lunes a sábado y que todos los días domingos buscaran un templo donde congregarse. Pero ¿por qué no pasa esto? Porque no hay agradecimiento. El ser humano no reconoce que sin Dios nada puede hacer. El ser humano cree que Él lo puede todo. El ser humano jamás va a preferir, o muchas personas, no digo los seres humanos, la gran mayoría de los seres humanos no van a preferir más servirle a Dios un domingo que irse a trabajar. ¿Cuánta gente los días domingos están esclavizados? ¿Cuánta gente en diciembre deja la congregación botada? No vienen a congregarse por ir detrás de las vanidades, por ir detrás del trabajo. Y se olvidan que quien les da el poder para mantenerse firme, para levantarse de una cama, quien da el poder para hacer el dinero se llama Jesucristo y es el que debe llevarse el primer lugar en nuestras vidas. Es necesario ser agradecidos con Dios. Es necesario darle el primer lugar a Dios. Mira, Él le habla y le dice, bueno, si tú le das, si tú te arrepientes y dejas la maldad por hacer justicia, si tú te arrepientes y eres misericordioso, dice acá, pues tal vez será eso. Le dice, pues tal vez, inténtalo. ¿Sí van conmigo? Tal vez inténtalo. De repente esto será una prolongación de tranquilidad. No te va a venir lo que Dios ha dicho que va a venir a tu vida. Y un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Si Nabucodonosor hubiese recordado, hubiese tenido en cuenta las maravillas que había visto del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y se hubiese mantenido, porque él dice acá, le decía que todo el que no se postrara, que fuera descuartizado y que su casa fuera convertida en muladar. Él dictó un edicto, el rey,
En ese momento lo reconoció. Hay muchas personas que reconocen a Dios por un momento, pero después se les olvida y le dan el primer lugar a otras cosas. Dice la palabra que no se le puede servir a dos señores. O le servimos a Dios o le servimos a Mamón, pero no podemos estar en los dos mundos. Y lo hablaba con mis líderes en un ayuno, creo que fue, de lo que cuesta seguir al maestro, ¿no? Y cómo verdaderamente le sirve un discípulo de Dios. ¿Sí lo recuerdan? ¿Cómo debe servir un discípulo de Dios? Dice la palabra que el que no deja madre, padre, hermano, hermana, esposo, esposa, todo por causa de Dios, no podemos ser sus discípulos. Para ser un discípulo de Dios tenemos que soltar todo, aprender a darle el primer lugar a Dios. Que si Dios te llama a un ayuno y tienes un trabajo, a un secular, mira, y puedes tener aún hasta un jefe que liderice tu vida, y tú le das el primer lugar a Dios, te vienes a la congregación, ten la plena convicción de que Dios te va a respaldar. No, y que me van a votar. Bueno, sí me van a votar, pero yo necesito yo siempre vengo a trabajar y el día de hoy necesito darle el primer lugar a Dios. Cuando tú le das el primer lugar a Dios, Dios va a velar por ti. Y aunque te llegasen a botar de ese empleo, ten la plena convicción que Dios te va a sustentar, que nada te va a faltar. El que es el Todopoderoso es Él. Él es el Todopoderoso. Él tiene el poder. El poder no lo tiene tu jefe, el poder no lo tiene tu empresa, el poder no lo tiene tu dinero, porque si a Dios le place, en un soplo, todo se viene abajo. Y fue lo que le pasó a Nabucodonosor. Dios le dijo lo que iba a venir para con él. Pero ¿sabe qué pasó? Que Nabucodonosor no creyó. Él no creyó, él no aceptó lo que Dios le estaba diciendo. Y luego que Daniel le dice estas palabras, el deber ser era que él se arrepintiera, ¿cierto? Y que dijera, sí, Dios, tu Dios, así como aquel día los libró del horno de fuego, también hoy me puede librar a mí. Pero no, él no creyó en lo que Dios le estaba diciendo que le iba a pasar. Y en el verso 30 dice, habló el rey y dijo, mira, lejos de aceptar, lejos de escuchar, de poner en práctica lo que Daniel le estaba diciendo y arrepentirse, dice que él, en el verso 30, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Mira qué tremendo. Daniel le está diciendo, mira, si tú comienzas a ser justo, si van conmigo, Daniel lo exhortaba, si tú comienzas a ser justo, si tú comienzas a dejar la maldad y por la misericordia, quién sabe, se prolongará la tranquilidad tu día. Pero él, en lugar de decir, sí, Señor, perdóname por lo injusto que he sido, perdóname por mi maldad, perdona mi altivez, no. Lo que hizo fue abrir la boca para condenación. Y dijo, totalmente, bien claro, se muestra la altivez. No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. O sea, yo fui el que hice todo esto. 12 meses después de un año, tuvo un año Dios allí tratando con él.
¿Cuántas veces Dios nos da oportunidad y te dice algo para tratar contigo y que te arrepientas, y hay un trato? Porque no creo que nada más fue esa palabra que le dio. Me imagino que en esos 12 meses, cuánto le habló, cuánto trató con él. Porque mira, Dios es tan bueno, pastora, tan maravilloso que es Dios, que va a venir una consecuencia a tu vida, y antes de que llegue la consecuencia, Dios trabaja contigo, porque dice Dios en su palabra que Él es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces esta misericordia se va prolongando para que tú te arrepientas. Pero ahora bien, él no se arrepiente y lamentablemente le vino toda la consecuencia. Por 7 años lo sacó Dios de entre las personas. Lo llevó a vivir con las bestias, como una bestia, totalmente, literal. No es que no, allá él es un hombre y como una bestia. No, dice que le crecieron las uñas, las plumas, todo horrible. Y caminaba como un animal allá afuera. Qué cosa tan terrible, tan horrible. 7 años lo apacentaron como una bestia. Luego de 7 años, él vuelve. Dios lo restaura. Dios lo trae nuevamente como una persona y le hace ver que lo que le había dicho el Dios Todopoderoso se había cumplido. Y 7 años estuvo como una bestia. Yo me imagino que cuando él vuelve y pregunta, ¿qué me pasó? Y le cuentan todo lo que le pasó. Recuerda la visión que tuvo. ¿Y qué tiempo estuve? 7 años. Eso fue el Dios de Daniel que hizo esto en mi vida. Ahora bien, ¿qué hace este hombre altivo? Este hombre arrogante, malo. ¿Qué hizo después de todo esto? Vamos ahora sí a leer lo que hizo Dios a través de este hombre tan altivo, después de ver la mano dura de Dios en su vida. Y nos vamos al verso 34. A partir del verso 34 dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. Ahora mire cómo habla de Dios. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Gloria a Dios. ¿Qué recibe usted ahora? Tremendo, ¿verdad que sí? Ahora bien, luego de vivir Nabucodonosor todo lo que vivió por su altivez, ahora él le agradece a Dios y alaba a Dios abiertamente y reconoce que el Dios de Daniel es el Altísimo, el Todopoderoso, el único, el maravilloso, el grande. Maravillas que hace Dios. Y yo meditando en Nabucodonosor, mira, lo dijimos al inicio cuando hablábamos de Nabucodonosor. ¿Quién era? Un hombre grande, reconocido. ¿Cómo no iba a ser reconocido por todos los pueblos? Si le tenían era miedo al imperio de Nabucodonosor.
que viene Babilonia a invadir, todo el mundo temblaba en los diferentes pueblos. Era reconocido por todos lados, en todas las provincias lo reconocían. Ahora bien, yo meditaba y decía, es que Dios es maravilloso. Él tenía que darse a conocer de esta manera, porque al hacerlo con Nabucodonosor, todas las provincias, todos los pueblos iban a saber y a reconocer que había un Dios grande y maravilloso. Era necesario que fuera con él. Y que este mismo hombre altivo, arrogante, malo, perverso, y todo lo que pudieron decir ustedes y todo lo que pudieron recibir de todo el reinado de Nabucodonosor, mira cómo acá él cambia y comienza a reconocer y agradecer al Dios único y verdadero las maravillas de él, su poder y su señorío. Si Nabucodonosor pudo sensibilizarse y ser agradecido con Dios, siendo un hombre impío, ¿cuánto más nosotros no ser agradecidos con Dios por cada cosa que Dios hace en nuestras vidas? Si se doblegó el mismísimo Nabucodonosor, siendo un hombre con un gran imperio, con un gran poder, ¿cuánto más nosotros no doblegarnos delante de Dios y decirle, Roxana, gracias? Gracias porque no me merezco nada, pero has hecho tanto por mí. ¿Ibas a comentar algo, apóstol? Vamos a llegar allá, no hemos llegado. Vamos a seguir entonces leyendo. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Seguimos en la escritura. Ahora bien, mira cómo él dice. Después que él dijo en el verso 30 que todo el poder y la fuerza y la gloria de su majestad la tenía él, ahora él viene y dice que todos los seres humanos son como nada. ¿Por qué dice esto? Reconoció. Se dio cuenta que él no era nada delante de Dios. Tú tienes que darte cuenta que no eres nada delante de Dios, que Él es todo. Y seguimos leyendo, dice, todos los habitantes, decía Nabucodonosor, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace, ¿qué dice? Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay, diga, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? O sea, Nabucodonosor diciendo estas palabras. Mire, cuando yo veía la serie, yo decía, es que no puede ser. ¿Cómo este hombre tan altivo, tan malvado, tan pudiente, cómo pudo reconocer al Dios de Israel? Luego de haberle hecho tanto daño al pueblo de Israel, cuántas cautividades, cuánto daño, cuánto pueblo de Israel este hombre mató, con cuántas personas acabó y terminó exaltando y adorando al Dios de Israel. Y dice el verso 36, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta
Y escuche bien, dice, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza, ¿qué dice? Volvieron a mí. O sea, el mismo que se lo quitó todo, él mismo le devolvió todo. Y él reconoció, él me lo quitó, pero él mismo tuvo el poder de volvérmelo a dar. ¿Sabe por qué? Lo pudo recibir acá en el verso que le leí anteriormente, que él decía, todo fue hecho por mí, y fui yo quien lo logré, y la majestad la tengo yo, y fui yo quien hice mi majestad, y fui yo quien construía toda Babilonia. Ahora Dios se lo quitó todo y ahora se lo vuelve a dar, y él dice, definitivamente él es el que da todo. Qué tremendo, pero agradecido, ¿no? Entonces dice, dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros, ¿qué dice? Me buscaron. ¿Y qué más dice? Léalo duro. Y fui restablecido en mi reino. Y ahora lea más fuerte esto. Y mayor grandeza me fue añadida. El hombre estaba súper agradecido con Dios, porque no solo le quitó lo que tenía. Mire, lo que él tenía era poco. Lo que él logró con su brazo fuerte de carne no se comparaba con lo que Dios podía darle. No se compara lo que hasta hoy tú has obtenido con lo que Dios te puede dar. Pero hay algo clave en nuestras vidas, y es que tenemos que ser agradecidos con Dios y reconocer que Él es el que vive, reina, el que tiene el poder de llevarte, de traerte, de sacarte, de limpiarte y de posicionarte otra vez. Cuando eres agradecido con Dios, Dios te puede devolver aún más de lo que has perdido. Pero tienes que ser agradecida con Dios. Tienes que ser agradecido con Dios. Y dice, y mayor grandeza me fue añadida. ¿No le recuerda a alguien este hombre? A Job. Job vivió situaciones fuertes. ¿Pero qué dijo Job a la mujer? La mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Pero el hombre agradecido con Dios le dijo, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Con todo esto no atribuyó una palabra mala Job a Dios, sino que le fue agradecido por todo lo que Dios había hecho en la vida de Job. Y Dios lo levantó y le dio el doble de lo que antes había tenido. Qué importante es ser agradecido. Qué importante es valorar, no renegar. Vives momentos fuertes, difíciles en tu vida. Escasez. No tienes lo que tú realmente quieres, pero sigue sirviéndole a Dios. Sigue allí luchando. Sigue Selmira, sigue Meira, no te detengas. No dejes, Jacqueline, de darle lo mejor a Dios. Es necesario una manera de agradecerle a Dios, Jimmy, Néstor. Es estar allí sirviéndole a Él, porque no somos nada. Todo lo que tenemos y todo lo que somos, que es porque a Él le ha placido dárnoslo, pero Él tiene el poder de quitártelo. Valoremos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y dice el verso 37, ahora yo, Nabucodonosor, ¿qué dice? ¿Qué dice? Qué lindo, ¿no? Ahora yo, Nabucodonosor, para que no se equivoquen, yo mismo soy aquel altivo, arrogante, que decía que lo había encontrado todo, que me adoraran a mí, hice una estatua para mí. ¿Qué dice ahora? Ahora yo, Nabucodonosor, diga, alabo
Él alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan en soberbia. ¿Cuántos pueden alabar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Aplauda bien fuerte a ese Dios omnipotente, poderoso. ¿Qué les parece? Muy poderoso. Vamos a ser agradecidos, porque aquella persona que se las cree todas, aquella persona que cree que tiene el poder y que no es capaz de humillar su rostro, de doblegar su brazo ante ese Dios supremo, puede llegar a vivir cosas tremendas, cosas muy difíciles en su vida. Y no esperen que llegue la mano fuerte de Dios, porque Dios es amor. Dios no va a permitir que me pase eso. No, Dios es amor. Pero Dios es fuego consumidor. Y lo consumió hasta los humos. Pero hubo algo que, si usted puede leer todo el capítulo completo, en la visión que le mostró, le dijo: pero quedará tu tronco. Lo que pasa es que el tronco va a quedar sujeto, pero le dejó el tronco. Misericordia que tuvo, porque él pudo cavar y destruir la raíz y matarlo por completo. ¿Tenía el poder o no tenía el poder? Dios dejó el tronco, Dios dejó las raíces, porque Él necesitaba que aquel hombre altivo y arrogante se levantara nuevamente, creciera nuevamente y avergonzara a los sabios y mostrar que Él era el que tenía el poder. Y el hombre creció nuevamente, alabó, glorificó y exaltó el nombre del Señor. Yo quiero que usted lo honre a Dios primeramente con su aplauso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora bien, yo quiero leerte y hablarte de otro personaje en la Biblia, otra persona en la Biblia, en cuanto al agradecimiento del hombre para con el hombre y el de Dios para con el hombre. Así como Nabucodonosor agradeció a Dios por lo que había hecho con él, también Dios es agradecido con nosotros por lo que nosotros hacemos por Él. Y nos recompensa, Pastora Vanessa, cuando nos tiene que recompensar. Y siempre va a llegar justo cuando más lo necesitamos. Si usted desea, me puede acompañar a Esther, al libro de Esther, capítulo 6. Esther capítulo 6, verso 6. Y dice así. Recuerde que hablaremos del agradecimiento del hombre para con el hombre y de Dios. Agradecimiento de Dios para con el hombre. Y dice: Amán se ve obligado a honrar a Mardoqueo. Pero Amán no honra a Mardoqueo por agradecimiento. Vamos a leerlo. Dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen
en el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Escucha bien, preste atención acá, habla de que Mardoqueo había denunciado un complot que había en contra del rey Asuero y lo iban a matar, iban a acabar con el rey Asuero. Ahora bien, cuando al rey, dice acá, Dios lo inquieta, le quita el sueño al rey, el rey envía a buscar los libros de las memorias y de las crónicas y comienza a leer. Cuando está leyendo, encuentra allí escrito todo lo que Mardoqueo había hecho para librarlo a él de la muerte. Dice acá, y dijo el rey, ¿a qué hora o qué honra, perdón? Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, suboficiales, nada se ha hecho con él. Ok, seguimos leyendo. Dice, entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Preguntó. Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey, para que hiciese colgar, preste mucha atención, para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Escucha bien, aquí hay dos cosas. Una, el rey. ¿Qué quería hacer el rey? Honrar a Mardoqueo, ¿cierto? Pero Amán venía con otro plan. ¿Cuál era el plan de Amán? Matarlo, acabar con él, colocarlo en la horca y hasta allí llegó Mardoqueo. Pero hay algo acá. El rey tenía preparado, el rey tomó las crónicas y inmediatamente comienza a pensar en aquel hombre que lo libró de la muerte. ¿Qué buscó hacer el rey? En señal de agradecimiento, dijo, a este hombre lo honraron. Si este hombre me libró de la mismísima muerte. Cuando pregunta quién está en el patio, resulta que quien estaba en el patio era Amán, que le estaba preparando una horca a Mardoqueo para entrar delante del rey y decirle al rey que Amán no se postraba delante de él, hablar mal de Amán y poner un sinfín de cosas delante del rey para que el rey autorizara a Amán como su mano derecha que era, porque Amán era la mano derecha del rey Asuero. Imagínate tú, lo que la mano derecha le dijera, él no lo iba a creer. Obviamente que iba a creer lo que le estaba diciendo. ¿Qué pasó? Que cuando este hombre tiene todo el complot preparado para acabar con Mardoqueo, por su lealtad, por su fidelidad, por su fe, por su confianza en Dios, el mismo Dios en el mismo momento obra a través del rey Asuero para librar a Amán de la muerte, a Mardoqueo de la muerte. Pero fíjate que hay algo acá. Dios lo sabe todo. Antes de que nosotros abramos nuestros labios, antes de que nosotros lo digamos, ya Dios lo conoce. Ya Dios sabe quién viene a hacerte daño a ti. Ya Dios conoce todo lo que el diablo tiene preparado para ti.
Pero nuestro Dios también es un Dios agradecido y sabe honrar a sus hijos. Qué importante que Mardoqueo no se doblegó ante Amán, ni se postró ante el hombre, porque él tenía toda su confianza ante el Dios de los cielos. Dios vio la fe de Amán, de Mardoqueo. Dios vio la fidelidad de Mardoqueo. Dios vio la entrega de Mardoqueo. Y aún puedo decirle que Dios vio la valentía de Mardoqueo. Porque Mardoqueo tenía que saber que si él no cumplía la orden del rey, lo iban a acabar. Lo iban a matar. Pero ¿sabe qué? A Mardoqueo no le importaba nada. Él lo que necesitaba era serle fiel al Dios de los dioses. Y él sabía que el Dios de los dioses lo iba a librar de la mismísima horca, de todo lo que el diablo quisiera traer en contra de él. Qué importante es que nosotros tengamos esa convicción y que cuando Dios nos llame, le demos el primer lugar a él. Así le mostramos nuestra fe, nuestra fidelidad. Así le demostramos a Dios nuestro amor para con Él, que Él es lo primero para nosotros. Para Mardoqueo, Dios fue lo primero. ¿Y qué hizo Dios? Lo libró. Dice acá en el verso 4 que Mardoqueo Amán estaba preparando esta horca para Mardoqueo. Cuando leía también esta palabra, venía a mi mente, y quiero decírtelo el día de hoy. Hablo mucho de esto, pero es que es demasiado importante. Y esta palabra está en Hebreos 6:10. Y dice Hebreos 6:10 que Dios no es injusto para olvidar las obras que tú haces para con Él. Que tú le dejes el primer lugar a Dios. Dios siempre va a estar allí para bendecirte, para ayudarte y socorrerte en el momento justo, en el momento oportuno. Pero tenemos nosotros que vivir la palabra, que depositar toda nuestra confianza en Él. Y dice su palabra: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré reposar, les haré descansar. Vamos a Él. Tenemos temores, tenemos miedo de lo que pueda hacer el hombre. No le tengas miedo al hombre. Hay un Dios más grande que el hombre. El hombre es como nada delante de Dios. Y Dios te puede librar de lo que el hombre ha dictaminado para ti. Pero tienes que darle ese primer lugar a Él. Dios tiene anotado, diga, Dios tiene anotado, como dice el apóstol Ender. Dios tiene anotado en una agenda todo lo que tú haces para con Él. Y en el momento oportuno, Él te va a librar. Él es tu socorro, como decía el salmista David. Él es mi socorro, Él es mi pronto auxilio. Él fue el socorro de Mardoqueo. Y vamos a seguir leyendo acá. Y dice: y los siervos del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo: que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Creía Amán y pensó él y en su corazón: ¿a quién va a querer honrar el rey si yo soy su mano derecha? Esa honra es para mí, pensó Amán. Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real del rey. Traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Amán quería despojar al rey de todo. Tremendo Amán, altivo, ¿no? Otro altivo. Y dice: y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey.
y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, ¿qué le dijo? Date prisa, vamos, corre, pila, es ya, es hoy. Date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así. Él era uno de los príncipes que estaba al lado de él. Y le digo, y hazlo así, ¿con quién? Con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. ¿Y qué le dijo? No omitas nada de todo lo que has dicho. Le dijo, esto es lo que tú dices que le demos a aquella persona que quiere honrar al rey. Pues Amán venía a acabar con Mardoqueo. Pero como Dios, dígalo, repítalo conmigo, como Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor y las obras que hacemos para con Él, Dios llegó justo a tiempo, le quitó el sueño al rey, lo llevó exactamente a las crónicas donde estaba escrito lo que había hecho Mardoqueo en aquel entonces y lo libró de la mismísima muerte. Acá podemos ver primeramente el agradecimiento del rey para con Amán, para con Mardoqueo. ¿Sí lo ve? El rey, el agradecimiento del hombre para con el hombre. Pero también podemos ver el agradecimiento de Dios para con el hombre, para con Mardoqueo. Es tan importante el agradecimiento y está por todos lados. Se mueve, se maneja por todos lados. Hablamos de Nabucodonosor y presentamos el agradecimiento del hombre para con Dios. Vemos acá el agradecimiento del rey Asuero para con otro hombre, para con Mardoqueo. Pero también vemos el agradecimiento de Dios para con nosotros los hombres. Qué hermoso es saber que toda labor tiene su fruto. La palabra lo dice. Toda labor tiene su fruto. Todo el trabajo que tú haces para con Dios tiene su fruto. ¿Le has trabajado a Dios? ¿Has sido fiel a Dios? ¿Has sido capaz de dejar todo por Dios? Y de repente en el momento Dios no te ha recompensado. En el momento no has visto la mano de Dios en tu vida. Pero déjame decirte que a su tiempo, en el kairos de Dios y cuando tú más lo necesites, vas a ver la mismísima mano de Dios que en tu vida obrar. Él, por agradecimiento, por tu fe, por tu fidelidad, por tu bondad, por tu valentía, por tu gallardía, por tu entrega, por tu perseverancia, Él va a honrar tu vida. Y ¿sabes qué? No hablemos solamente de que Él va a honrar tu vida, Él va a honrar a los tuyos también. Qué importante es para nosotros, para los seres humanos, darle el primer lugar a Dios. Qué importante es lo que decía David, dejar todo por basura. Lo que decía Pablo, dejar todo, dejar todo por basura. Mire el apóstol Pablo, cómo él, vivió para Cristo después de perseguir, fue altivo también. Después de perseguir a los cristianos, y fue capaz de decir, yo he dejado todo por basura, por ganarme a Cristo.
Y que esto es fácil. Esto no es nada fácil. Nada fácil. Pero había algo que hablábamos mi esposo y yo el día de ayer, y es la valentía. La valentía de Mardoqueo. Muy pocos tenemos la valentía. Vemos tanto al hombre. Vemos tanto las otras cosas allá afuera que nos invaden, que nos atrapan, que nos atraen. El esposo, el familiar, el trabajo, el dinero y tantas cosas más. Pero ¿sabe qué? Mardoqueo fue todo un valiente, un hombre de fe, de confianza totalmente en Dios. Y cuando él menos se lo imaginó, pero cuando más lo necesitaba, llegó el Padre. Porque ¿sabes qué, pastora? Que Jesús siempre llega a tiempo. Él no va a dejar padecer a una persona más de lo que pueda soportar. Él sabe en qué momento va a llegar, pero no tengas duda de que Él va a llegar. Y ya para cerrar, quiero compartir con ustedes en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Si nos ponemos de pie o se colocan de pie ustedes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y nos vamos al verso 16. Sí lo tiene la iglesia. Dice así: estad siempre gozosos. ¿Usted es capaz de decirle al que está a su lado? Estad siempre gozosos. Ahora dígale, ¿por qué te digo esto? Porque no te quejes. Estás siempre gozoso. No te quejes por nada. Orad sin cesar. Dile a que está detrás de ti: orad sin cesar. No te quejes por nada. Ahora bien, usted se va a decir a sí mismo: da gracias en todo. Di a ti mismo, tienes que ser agradecida, Yulimar. Dite a ti, tú a ti misma: tengo que ser agradecida, Dareli. Tengo que ser agradecida, Yadixa. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tiene que irse el día de hoy la inconformidad. No valorabas o no valoraste hasta el día de hoy. Tienes que comenzar a valorar. Tienes que aprender, como dice acá: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Pablo decía: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Con todo y por todo estoy preparado, tanto como para tener hambre como para ser saciado. Pero él decía: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se quejaba por nada. Era agradecido. Tú tienes que ser agradecido con Dios. ¿Alguna necesidad? Ora sin cesar. No ha llegado la bendición. ¿Te sientes solo, varón? ¿No está la esposa? ¿Te sientes sola, mujer? ¿No ha llegado el esposo? Da gracias a Dios. Tienes que comer, da gracias a Dios. No tienes que comer, da gracias a Dios. Y usted dirá: ay, pero tengo que comer y darle gracias a Dios. Eso es fácil. No, mira, no te creas. Hay muchas personas que tienen que comer
y ni gracias le dan a Dios. ¿Cuántos de los que están acá oran los alimentos y no comen si no le dicen gracias, Señor, por este pan? La gran mayoría de las personas se llevan el pan a la boca y son incapaces de agradecerle a Dios por el pan que está en la mesa. Ay, no, esta pasta sí está fea. Este arroz está horrible. Ay, no, este arroz solo. Esta arepa, abren la arepa. Ay, qué horrible. Yo veo una persona cuando abre las arepas, abre los panes para ver qué tiene. Y siento una cosa tan horrible en mi corazón. Da gracias a Dios, cómete eso, santifícalo, dale gracias a Dios y llévate el pan a la boca y sea agradecido. No tienes que comer. Dile, Señor, no tengo pan en mi despensa, pero yo igual agradezco y glorifico al Dios de Israel. Yo igual le doy gracias a mi Padre. Tengo dinero en el bolsillo, en la cartera, le doy gracias a Dios. Los hombres no tienen dinero y se desesperan, se amargan, pelean, gritan. Ay, Dios mío. Ya los hombres quieren lanzar para acá. No, varón, entiendo tu situación, porque eres cabeza de hogar y tienes que llevar el sustento. Pero dale gracias a Dios por todo. No tengo dinero, gloria a Dios. Pero tengo dinero y estoy de risita. Y no me acuerdo de darle el diezmo a Dios. Después me voy a la ruina porque no siembro o siembro escasamente y maldigo. No puede ser. Tienes dinero, no le robes a Dios. Porque mientras le estés robando a Dios puedes ganar mucho dinero, pero se te va en saco roto. No te va a rendir. Bendice al Dios de los cielos. Una manera de ser agradecidos con Dios por las finanzas es recordarlo a Él, darle el primer lugar a Él. Una manera de darle gracias a Dios por la despensa es tomar primero para Él, para su casa. Es una manera de agradecerle a Dios. Si estabas fallando en muchas cosas en tu vida y no eras agradecida con Dios, no eras agradecido con Dios, yo te invito a cerrar tus ojos, a ponerte a cuentas con Dios. Pídele perdón a Dios porque fallaste, porque te equivocaste. Es necesario que cierres tus ojos, hables con Dios y le pidas perdón a Él.